En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Buenas tardes. Estoy aquí hoy el día tratando de cumplir con el deseo de ustedes de que continuara yo con las sesiones de Cuaresma sobre el silencio como una herramienta para crecer en la vida espiritual. Y he decidido que voy a retroceder un poquito para dar un poquito de antecedentes para que los que no han visto estas sesiones pues puedan aprovechar de ellas. La razón por la que yo hice estas sesiones es una, por la experiencia que yo he tenido y cómo he apreciado ahora el don del silencio, pero también porque leí un libro muy interesante que está en español que se llama El silencio para crecer en la vida espiritual y está escrito por el cardenal Robert Sarah o Robert Cardenal Sarah, y él nos explica lo importante que es el silencio para que nosotros podamos realmente crecer en la intimidad con Dios. Mientras hay demasiado ruido en nuestras vidas, es difícil poner atención y escucharle. Ya lo vemos en las Sagradas Escrituras cuántas veces el Señor habla en el silencio y necesitamos nosotros saber escuchar. Entonces, Él nos explica no solo las ventajas del silencio, sino entonces cómo podemos nosotros llegar a esa actitud silenciosa. En estos días en particular en que nos encontramos aislados en nuestras casas, pues quizás para unos, si están solos o son adultos y tienen hijos mayores, a lo mejor es un tiempo en que pueden practicar el silencio. Pero si ustedes tienen niños, quizás sea pues la época más difícil, pero todavía aún así espero darles algunos consejos que puedan ayudar a que se pueda vivir el silencio. Empezamos diciendo que Robert Sarah nos dice que los días de soledad y de silencio e inclusive de ayuno o abstinencia, con el único fin de leer la palabra de Dios, permiten al hombre cimentar su vida sobre lo que es esencial. En otras palabras, que cuando nosotros eliminamos un poquito el ruido en nuestras vidas, abrimos la mente, el corazón y estamos dispuestos para dejar que fluya en nosotros aquello que es lo verdaderamente importante en la vida, no teniendo las distracciones normales de todos los días. El Papa Benedicto XVI también nos habla y nos dice lo siguiente, dice, si no conseguimos introducirnos en el silencio de Jesús, siempre escucharemos tan solo superficialmente la palabra y así no la comprenderemos de verdad. Benedicto nos invita también a que aprendamos a vivir en el silencio y a profundizar más en nuestras vidas, en lo que leemos y especialmente en la palabra de Dios. Unidos al silencio vamos a tener lógicamente la oración, la meditación, la contemplación y ya hablaremos de ello un poquito más. Para entrar en el silencio, dice el cardenal Sarah, no basta con detener el movimiento de los labios y el movimiento de los pensamientos, y yo añadiría el movimiento del corazón. El hombre tiene que tender a convertirse en silencio. Dios es silencio. Y ese silencio divino habita en nosotros, habita en el hombre. En Dios estamos inseparablemente unidos al silencio. El corazón humano es la verdadera morada de Dios, es el templo del silencio. Yo recuerdo cuando era niña y hice la primera comunión, que me enseñaron que ese día, cuando yo recibiera a Jesús en mi corazón, le hablara y le encomendara a mis padres y a mis hermanos, etcétera, etcétera.
Y por años mi práctica fue esa, recibirle en el corazón y empezar a hablar con él. Hasta que una vez comprendí que era necesario sí darle la bienvenida en mi corazón y después entrar en el silencio para poder escucharle a él, para que en ese silencio mis pensamientos, mis sentimientos fueran alimentados con el amor de Dios y con la presencia de Dios. El cardenal Sara nos habla, por ejemplo, nos pone el ejemplo de Marta y María. En Lucas 10, del 38 al 42, no se los voy a leer, pero todos conocen la historia. Y siempre hemos dadole mucho apoyo a María como la que supo postrarse a los pies de Jesús y adorarle y bendecirle y amarle. ¿Y qué pasó con María? Y el caso de María es que Jesús sí le reprocha, pero lo que le reprocha a María no es el que ella esté haciendo de comer y atendiendo a los invitados, porque todos tenemos que hacer eso, sino que Jesús lo que le reprocha a Marta es su ajetreo en la cocina. Había que comer, sino su actitud interior de disposición. ¿Cómo estaba su corazón? Que se reflejaba en el enfado con su hermana. Entonces no le estaba reclamando el que estuviera en el ajetreo de los trastes y de la comida, sino en la actitud, posiblemente el celo que tenía de que María podía estar con Jesús y ella tenía que estar haciendo los quehaceres. Mucho para entrar en el silencio va a depender de nuestra disposición para encontrarnos realmente con Jesús. Y por eso es muy importante que dejemos a un lado las pasiones, aquellas cosas que no nos dejan descansar. Cristo nos invita con ternura a detenernos, de volvernos y volvernos a su propio corazón, lugar de auténtica acogida y morada de la ternura silenciosa de Dios. Toda acción debe ir precedida de una intensa vida de oración, de contemplación, de búsqueda, de escucha de la voluntad de Dios. Y puede muchas veces que lo estemos haciendo mientras estamos lavando los trastes o haciendo la comida o barriendo. ¿Cuál es nuestra disposición? Entramos en una disposición de estar presentes y de tener presente al Señor que está en nosotros. El hombre solo puede encontrar a Dios de verdad en el silencio y la soledad interior y exterior. Otro ejemplo que tenemos es la Madre Teresa de Calcuta. Y ella nos dice, el silencio del corazón, que quizás es el más difícil de acallar, consiste en callar poco a poco nuestros miserables sentimientos humanos para hacernos capaces de tener los mismos sentimientos de Jesús. El silencio del corazón es el silencio de las pasiones. La Madre Teresa acostumbraba pedirles a sus hermanas, antes de salir al trabajo con los enfermos, con los desvalidos, con aquellos que ellas atendían, 1 hora ante el Santísimo para poder estar en su presencia y acallar su corazón y acallar sus pensamientos. La Madre Teresa de Calcuta decía, la humildad y la oración se desarrollan en el oído de una mente y de una lengua que ha vivido el silencio de Dios, porque el silencio del corazón es donde Él habla. Y les voy a repetir esto que me parece tan importante. La humildad y la oración se desarrollan en el oído de una mente y de una lengua que ha vivido el silencio de Dios, porque en el silencio del corazón
es donde Él habla. Y por eso vemos que ella podía, después de pasar una hora en silencio con el Señor, atender a los enfermos y ver a Jesús en cada uno de ellos, ¿sí? Vemos con esto que una condición esencial para el silencio es la humildad. Y la humildad a la vez es una consecuencia del silencio. Por un lado tenemos que vivir una vida más silenciosa e ir adquiriendo humildad. Y por otro lado, la misma humildad nos va a permitir vivir más en silencio. El silencio necesita mansedumbre y humildad, y al mismo tiempo nos abre a esas dos cualidades. En el silencio, el hombre es absorbido por lo divino y los movimientos del mundo dejan de tomar posesión del alma. En el silencio partimos de Dios y llegamos a Dios. Yo me he dado cuenta de eso en estos días en que hemos estado en casa y yo vivo con mis dos hijos, ya mis hijos son adultos, puedo tener ese silencio si lo deseo, pero he dejado mucho que las noticias y todo lo que se está diciendo del coronavirus entre e inquiete mi mente, mi alma, mi corazón. Y hasta que me di cuenta de ello y dije, no, tengo que buscar estar más en el silencio. Sí estar informada, pero no saturarme de todas esas cosas y esos movimientos del mundo, ¿verdad? Que poseen mi alma y no me dejen vivir en el silencio de Dios. El amor silencioso solo puede crecer en la humildad. De allí que, siendo la humildad la madre de todas las virtudes, es por la que más hemos de trabajar para poder ser humildes. Lo mismo dice el padre Robert Sara, dice que el mejor instrumento es la vida de oración y la sabiduría de la Biblia. Hay allí algo que podemos hacer durante estos días de encierro, es precisamente sacar nuestras Biblias y tomar el tiempo para leerlas y para meditarlas y hacer oración. Dice el Señor en Juan 14, 23, si alguno me ama, guardará mi palabra, vendremos a Él y moraremos en Él. Ven, Señor Jesús, ven a nuestras almas en estos momentos y mora en nosotros. Danos tu silencio y danos tu paz. En otro video hablaremos un poquito de algunas metodologías de la oración, muy en especialmente la Lectio Divina, que es una forma de orar con la Biblia y de hablar con Dios que viene mucho de la tradición benedictina. Pero por ahorita nada más vamos a hablar de la oración. Y la oración, desde esta perspectiva del silencio, dice, la oración consiste en conseguir callar, escuchar a Dios y saber oír los gemidos inefables del Espíritu Santo que habitan en nosotros y gritan en el silencio. Contrario a lo que pensaba yo cuando era niña, que tenía que estar hable y hable y hable y hable, que eso es muy bueno y tiene su lugar dentro de la oración. Pero después de que yo ya platiqué con el Señor y le dije todas las inquietudes de mi vida, necesito poder entrar y callar y escuchar a Dios y saber oír los gemidos inefables del Espíritu Santo que habita en nosotros y nos grita en el silencio. San Ignacio de Loyola, por otro lado, decía, cuanto más nuestra alma se calla y se halle sola y apartada, se hace más apta para acercarse y llegar a su Creador y Señor. Por eso es que buscamos los retiros espirituales, el poder estar a solas en el Santísimo Sacramento, aunque sea una vez a la semana, el salir a una caminata en silencio donde nadie nos distraiga. En fin, eso es
la oración en silencio. Con esto me despido y en la próxima continuaremos. Que Dios los bendiga.